pido, Padre mío, que traiga, Señor, esa paz, Señor, en este momento sobre aquellos, Señor, especialmente nuestros hermanos que están pasando, Señor, situaciones, Señor, con algún familiar, con alguna persona que conocen, Padre. Ayúdales también, Padre Dios Todopoderoso, a nuestros hermanos que han salido esta noche a evangelizar, aquellos que llevan el pan, el alimento, Señor, a estos hospitales, a estos centros de rehabilitación. Gracias, Dios Todopoderoso, por los que llevan tu palabra a estos lugares, Padre bendito, Dios poderoso. Pedimos por ellos y porque tu reino se siga extendiendo, bendito Dios. Agradeciéndote, Padre, también por los que hoy están aquí presentes, por los que en este momento, Señor, hemos dispuesto nuestra mente, nuestro espíritu y corazón para adorarte, para alabarte y glorificarte, para ser entendidos en tu palabra, para poder juntos, Señor, agradecerte y exaltarte, Padre. Agradecemos esta noche, Señor, que nos da la oportunidad de estar presentes. Todo esto en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. A ti sea la gloria, a ti sea la Amén, honra, amén. bendito Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Dios, te exaltamos a ti. Tú eres el Dios que adoramos. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, y a Él solamente adoramos. ¿A quién adoramos? A Cristo Jesús, a nuestro Dios poderoso. Aleluya. Te invito que con gozo y con un espíritu dispuesto exaltemos el nombre de nuestro Dios, bendicamos a Cristo nuestro Señor. Aleluya, Señor poderoso. Quiso los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios Que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. te adoramos a ti, Ya, Señor. oh Señor. Siempre. Vamos, cántale. El Dios que Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación.
ti te adoramos. Hemos venido a adorarte, mi Dios, a exaltar tu nombre por siempre. Lo hacemos en Cristo. Aleluya, Señor Dios poderoso. La gloria y el poder, todo es Él, y para Él, a Él sea la gloria y el poder, todo es Él, y para Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor, tú eres digno de toda gloria, toda honra y alabanza. A ti, Señor, te damos nuestro cariño, nuestro amor. Señor, por siempre. Amén, Gracias por Señor. siempre, bendito. Aleluya. Aleluya, Dios. Te adoramos, eres maravilloso. Es glorioso poder estar, Señor, en una posición donde podemos adorarte, donde podemos exaltar tu nombre. Porque solo lo que estamos, Señor, en esta vida que nos has regalado en Cristo, es que podemos ser adoradores. Aleluya. Y queremos que así sea siempre, mi Dios. Queremos adorarte siempre. Queremos que sea Cristo en nosotros y no dejar gobernarnos por ningún momento ya de la vieja naturaleza, sino que sea Cristo en todo momento. Que sea Cristo el que sea expresado hoy y siempre. Así que a mi amado hermano, hermana, diga: no yo, sino Cristo. Es Cristo en nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Bendito es su nombre por siempre. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Solía vivir la vida en temor, Y me encontró un camino mejor. Toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón. Y no me hace falta nada ya. no yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Lo que fui, No soy más, tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. cada junto a ti, ya no vivo yo, Tú vives en mí. nadie más que puedo aportar. Tu gracia, Jesús, me bastará. No yo, sino Cristo. No yo, Sino Cristo. Lo que fui, no soy más, tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. sumado fue por la fe, puedo ver, y este corazón todo
adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Consumado fue, por la fe puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Te damos toda alabanza a ti que nos habitas, a ti que vives en nosotros. Amén. Toda gloria, Por siempre. honra, Amén. te damos siempre. Bendito eres. No yo sino Cristo, no yo sino Cristo, no yo sino Cristo, no yo sino Cristo, que fui, No soy más, tú en mí vivo estás. no yo Solo Cristo. consumado fue, Por la fe puedo ver, y este corazón todo tuyo es. y hoy mi adoración Vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Consumado fue, por la fe puedo ver, y este corazón solo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Gloria a Dios, Es gloria al nuestra Señor. porción. Dale un aplauso fuerte a Es nuestro nuestra Dios porción para todopoderoso. siempre. Que no vivimos nosotros, sino tú vives en nosotros. Aleluya, aleluya. Dice la gloria por siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y trueno rugir. Tus obras grandes son. Todopoderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre, siempre, oh Dios. Porque tú eres todopoderoso, Señor, creador del cielo y la tierra. Sin el Señor has soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sin el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor
gobiernas la creación, con tus palabras, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, dinos todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Alabado eres tú, Por siempre queremos exaltarte a ti, oh Señor. Por siempre queremos adorarte. Aleluya. Vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Grande eres tú, mi Dios. Grandes son tus maravillas. Grande es tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te alabamos por siempre y para siempre, porque tú eres grande, poderoso, nuestro Para siempre, Dios. Dios, te exaltamos a ti. Aleluya. Para siempre te exaltamos. Para siempre te exaltamos, oh bendito Dios. Gracias. Gracias, precioso Rey, por recibir esta alabanza y esta adoración. Lo hacemos para ti y con amor por ti, Señor. Siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que Dios nos permite esta noche estar acá reunidos, congregados en Cristo. Amén. Y vamos a disponer en este momento nuestro corazón, nuestra alma, el espíritu que nos habita para poder recibir la palabra. Amén. Vamos a recibir esta palabra que siempre es una gran bendición. ¿Creen que me puedan ayudar con este? Ok. Ah, mira, se oye mucho mejor. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bendecidos? El problema de muchos es que todavía se dejan guiar por sus sentimientos o emociones, pero lo que hoy gozamos es una realidad. Dígale que está a su lado, gozas de una realidad. Si Cristo vive en ti, gozas de una realidad. Es la vida de Dios, la vida Zoe, es la vida de Cristo en ti y en mí. Esa es la realidad que hoy gozamos, pese a las circunstancias, pese a lo que
que los que estamos en Cristo estemos dispuestos. Amén. Una vez más, es necesario que los que estamos en Cristo estemos dispuestos. ¿A qué? Dice la palabra de Dios que es necesario que así como Cristo padeció por nosotros, nosotros también padezcamos por Él. Una vez más, es necesario que los que estamos en Cristo estemos dispuestos. Y quiero leerle una historia. Se encuentra en el libro de los Hechos. Vamos a abrir su Biblia, por favor. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Hoy vamos a leer desde el versículo 39. ¿Le parece bien? Vamos a leer. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero venía una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra, y a los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron, saliendo a la tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le había cambiaron de parecer, y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de hombre principal de la isla, llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le puso las manos y lo sanó. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por la luz que trae, Señor, a nuestro espíritu. Gracias porque podemos recibir esta palabra en el nombre de Cristo para la edificación de tu iglesia, Padre. Te agradezco por todo lo que hoy hemos de recibir para hacer avanzar el reino, para ser entendidos y para ser transformados en nuestra mente. Todo esto, Señor, en Cristo, Señor, lo recibimos. Amén. Aleluya.
Mire, ¿se acuerda que hace 15 días hablábamos de la soberanía de Dios? Y dentro de la soberanía de Dios vemos que Dios es el mismo que endurece los corazones, como lo hizo con Faraón. Es el mismo que pone reyes o quita reyes. Es el mismo que enriquece o empobrece. La soberanía de Dios nos lleva a ser sanos o a estar enfermos, ¿cierto? Esa es la soberanía de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos de entender algo, que para este tiempo muchos pseudoapóstoles, muchos falsos maestros, unos también que son falsos profetas, predican un evangelio, o se predica un evangelio de humanidad. Ustedes también conocen esta secta de Pare de Sufrir, donde hacen promesas a la gente, donde te ayudan en algún momento, incluso te llevan a hacer pactos con Dios, donde tú ofreces cierta cantidad de dinero y Dios te va a dar el doble. Y esto se ha infiltrado incluso en la iglesia cristiana, donde oímos a personas orar a Dios y pedirle a Dios no que se haga la voluntad de Dios, sino que se haga su voluntad, donde a veces están inconformes con la soberanía de Dios, donde a veces se está inconforme por los procesos que se pasan. Pero le decía hace un momento, y este es el tema de hoy, yo estoy dispuesto. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Dispuestos a qué? Le dije, a padecer por un poco de tiempo, así como Cristo padeció por nosotros. ¿Qué tenemos que entonces entender? Que las cosas que vivimos, que las cosas que pasamos, que las cosas que hemos de pasar o vamos a pasar o hemos pasado, siempre van a operar para la voluntad eterna de Dios. Los planes de Dios son grandes y son perfectos. Los planes de Dios siempre nos van a llevar a cumplir el propósito eterno. Aun cuando en el momento no entendamos, debemos de saber que todo opera para bien. Amén. Usted sabe que en esta embarcación que está hablando este libro de los Hechos, fueron náufragos, llegaron a esta isla después de naufragar, después de una gran tormenta, después de que muchos estaban pensando que iban a morir. El plan de aquellos oficiales era matar a los presos, en los cuales Pablo iba también ahí, pero en la voluntad de Dios era que no iba a morir en ese lugar, no iba a morir ahogado, diga, no iba a morir ahogado. Más bien era necesario que llegara a esta isla. ¿Cuál era el propósito? Y no solamente ahí en esa isla, sino vemos incluso que la sorprende una víbora. ¿Sí se dio cuenta? Que al recoger un poco de ramas para que se calentase, porque hacía frío y estaba lloviendo, entonces había una víbora y le sorprendió. Aún los nativos de ese lugar dijeron, la muerte le anda siguiendo, ¿no? Pero todo esto era con un propósito. Diga, era con un propósito. Todo lo que pasamos siempre opera para favor de los planes de Dios. Siempre opera para los planes de Dios. Nos quedamos en el versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentera. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Diga conmigo, le impuso las manos. Amén. Nosotros creemos en la imposición de manos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos en lo que dice el libro de Mateo capítulo 28 referente a los que creen, ¿verdad? Y los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Es una doctrina que debemos de atesorar y creerla. ¿Cuántos creen en el nombre de Cristo? ¿Cuántos creen en Cristo? Bueno, pues si nosotros tenemos esa fe,
nosotros sobre los enfermos ponemos las manos y ¿qué pasa? Y sanan, haciendo esta oración, reconociendo y sabiendo que es por voluntad de Dios que ese enfermo se ha sanado. Amén. Hay momentos donde Dios te va a llevar o donde Dios te va a colocar para cumplir su voluntad. Que cosas que tú no habías planeado, cosas que no habías ni pensado y que no las podemos percibir en el momento, pero que son necesarias, llegar a esos lugares donde es necesario nuestra presencia, porque somos representantes del reino de Dios, porque somos embajadores y embajadas de su reino aquí en la tierra. Y entonces Dios ocupa este tipo de aflicciones para cumplir con su propósito. Entonces era necesario que Pablo estuviera en este lugar, estuviera en esta isla llamada, ¿se acuerdan cómo se llamaba la isla? Exactamente, la isla de Malta. Y ahí había este oficial llamado Publio, donde tenía a su padre que estaba en cama y estaba enfermo de fiebre y de disentería. Y entre Pablo y entonces Pablo, al verle y después de haber orado, ¿qué hizo primero? ¿Puso manos o oró? Primero oró. Y conmigo, primero oró. Porque la respuesta de Dios siempre se encuentra en la oración. Cada vez que nosotros queramos hacer algo, debemos preguntar que si lo que estamos haciendo es correcto antes de hacerlo. Él no puso las manos y oró. No, él primero oró para saber que era necesario poner las manos sobre este enfermo, ¿cierto? Entonces anote bien, porque muchas veces hacemos todo lo contrario. Primero vamos y ponemos las manos y luego no es ni la voluntad de Dios y tú estás haciendo algo que ni Dios te está diciendo que hagas. Por eso es que nuestra oración con Dios es necesaria y es esencial. Siempre antes de realizar cualquier cosa tenemos que orar. Tengo que orar. Tengo que orar para posteriormente saber que la aprobación de Dios es que puedo poner manos sobre el enfermo y Él va a respaldar esa oración y va a respaldar eso que estoy haciendo en su nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Wow. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Siempre que nosotros estemos dispuestos a padecer por Él, Él va a suplir nuestras necesidades. Una vez más, siempre que tú estés dispuesto a padecer por el propósito eterno, Él va a suplir tus necesidades. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, porque Él mismo te sostiene. En el momento pareciera que todo estaba perdido, en el momento pareciera que todo estaba en contra de Pablo, pero la realidad es que todos, o más bien, porque la verdad es esta, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No solamente el nombre de Dios fue glorificado en ese lugar, sino conocieron el poder de Dios a través de Pablo. Amén. Entonces, ¿cuántos están dispuestos? Porque a veces solamente queremos esa gloria, solamente a veces la carne le gusta el ser visto cuando hay esos tipos de dones, de talentos, ¿no? Donde la gente se amontona y viene hacia ti y dice: es que tú tienes don de sanidad, yo te pido por favor que vengas y ores por mi hijo, por mi hija. Pero tú sabes que aquellos que tenemos ese llamado y esos dones, es necesario primero padecer por Él, ¿sí o no? Porque nos va a llegar, bueno, a lo mejor no me está entendiendo, vamos a tener que hacerlo más real. Porque hay ocasiones que nos ha tocado estar en hospitales
nos ha tocado estar ahí por alguna situación, sea de algún familiar, sea de nuestra propia vida, y a veces pensamos que como que Dios no está con nosotros, pero cuando empezamos a descubrir el propósito es que Dios nos lleva incluso para hablarles a otros. Dios nos lleva para orar por otros antes que por nosotros mismos o antes que por nuestros familiares. Dios nos coloca en esos lugares para hacer bendición para otros. ¿Les ha pasado? Bueno, en algunas ocasiones a nosotros, en otros tiempos nos llevó Dios en esos tipos de lugares, ¿no? Donde pasamos por un momento de aflicción, pero muchos fueron bendecidos. Muchos fueron bendecidos. Pudiéramos dar testimonio de estos procesos. Pudiéramos dar, creo que cada uno de nosotros tenemos testimonios que avalan que esto es verdad. Muchas veces en esos momentos no entendemos el por qué, pero siempre hay un para qué. Por eso usted no pregunte por qué, más bien diga para qué, Señor, para qué estoy aquí. Una vez más, usted no pregunte por qué, más bien usted diga para qué, Señor. Estoy pasando esto, sé que tienes un propósito, sé que has de usar mi vida, y entonces lo correspondiente es que tienes que orar, porque seguramente Dios va a usar tu vida de una manera gloriosa y extraordinaria, donde su nombre será exaltado y glorificado. Entonces seguramente Dios tomará esa decisión tuya de estar seguro que vas a hacer lo que sea necesario, incluso padecer por Él, para hacer su voluntad, como lo hizo Pablo. Pablo estaba entendido de esto. Pablo no se rehusaba por ningún motivo. No era que él no tuviera fe para decir, no, yo no quiero hacer esto, y orar para que pasara de una forma contraria. Más bien él estaba dispuesto a padecer por Cristo. Dije, él estaba dispuesto a padecer por Cristo. Hechos capítulo 21, por favor, versículo 8. Dice así, ¿ya lo tienen? Ok. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, di conmigo, el evangelista. Una vez más. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. ¿Qué hacían las hijas de Felipe? Bueno, vamos a ver aquí algunos ministerios, ¿vale? Ya vimos el evangelista, ya vimos también los profetas, y si no, aquí los va a ver. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí, algunos días, descendió de Judea un profeta. ¿Qué descendió? Un profeta. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque es importante, ¿vale? Evangelista y profeta, ¿estos fueron antes de Cristo o después de Cristo? Díganme, ¿cómo fueron? Después de Cristo. ¿Por qué le hago esto? Porque muchos el día de hoy se están confundiendo, y hay mucha controversia con esto de que si hay profetas o ya no hay profetas, si
si hay apóstoles o ya no hay apóstoles. ¿Sí ha oído eso? Ok. Dentro de las 5 gracias vemos al apóstol, precisamente vemos al profeta, también vemos al evangelista, vemos al pastor y al maestro. ¿Sí o no? ¿Sí? Pregunta otra vez. ¿Este profeta y estas profetisas eran antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. Pregunta, ¿hay profetas? Sí, pero vamos a hacer una aclaración. No los profetas que anunciaban la venida de Cristo. El último profeta de la venida de Cristo o del Mesías, ¿quién fue? Juan el Bautista. Él fue el último profeta. En el versículo 8 vemos a un evangelista. ¿Cómo se llamaba? Felipe. Entonces ya vemos al evangelista, ya vemos al profeta y estamos viendo también al apóstol Pablo, ¿sí o no? Sí entiendo, y eso también lo comparto, que hay falsos profetas. Diga, hay falsos profetas. Sí, hay muchos falsos profetas. La mayoría se identifican porque endulzan el oído, ¿no? Traen palabra lisonjera. Usan palabras lisonjeras. Esto se traduce acá en México como nos endulzan el oído. Estos falsos profetas siempre traerán una palabra donde te va a ir bien, Dios, así dice Dios, pero vamos a ver lo que profetizó este profeta. ¿Le parece bien? ¿Ya lo tiene? Y no es porque con Dios no nos vaya bien. Ya dijimos que es necesario padecer. ¿Con qué propósito? Para cumplir el plan de Dios. Amén. Ok. Fíjese. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo decía? Ok. ¿Cómo identificamos también a un falso profeta? Hablan o copian a los profetas del antiguo pacto y del Antiguo Testamento. Dicen, así dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ahí en internet salen muchos de estos falsos. Pero aquí, ¿qué dice Agabo? ¿Qué dice Agabo? Así dice ¿quién, Gus? El Espíritu Santo. Mire, vamos a ver esta historia un poquito más profunda. Vamos al versículo 1 de este mismo capítulo, versículo 1. Me hubiera gustado que vinieran más, espero que vean esta predicación, porque les digo que hay una corriente en este momento donde dicen, ya no hay profetas, ¿no? Otros dicen, sí hay profetas, y hay muchos falsos profetas. Por eso debemos de identificar un profeta de Dios, uno verdadero. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que realmente va a profetizar? ¿Ya lo tiene? ¿Me ayudas ahí en la pantalla? En este mismo, Hechos capítulo 21, pero vamos a ver desde el versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Acos, y al día siguiente a Rodas, de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, ahí pongan atención, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, ¿quiénes decían? Los discípulos, a Pablo. ¿Por quién lo decían? Por el Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Eso es lo importante en esta lectura. ¿Quiénes le estaban advirtiendo que no subiera a Jerusalén? Los discípulos. Amén. ¿Qué se nos mandó a hacer a nosotros? Vayan y hagan
discípulos. Yo siempre le he dicho, creyentes hay muchos, discípulos pocos. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Diego, la obediencia. Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no le obedecen. Amén. Un discípulo, Jesús dijo, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que un discípulo es aquel que está dispuesto a padecer por Cristo. El creyente solamente cree cuando hay beneficios. Hay mucha gente que cree. Allá afuera tú le dices, ¿crees en Dios? Sí. Pero cuando le dices, tienes que obedecer porque Dios dice esto, ahí ya no quiere. Así que un discípulo está dispuesto a padecer por Cristo. Amén. Está dispuesto, porque padecer por Cristo es morir a sí mismo. El que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la diferencia. Entonces, Dios no quiere que nosotros prediquemos un evangelio donde hagamos muchos creyentes, porque esos ya están. Hay mucha gente que cree. Sino Dios quiere que nosotros llevemos este evangelio de la cruz y les digamos a la gente, es necesario padecer por Cristo. Una vez más, es necesario padecer por Cristo. Así como Cristo padeció por nosotros, nosotros tenemos que padecer por Él. Porque las cosas que hemos de padecer por un poco de tiempo ayudarán a otros a que lleguen al conocimiento pleno de Dios. Van a llevar, como lo vimos hace rato, quizá Dios nos va a llevar a ciertos lugares por ciertas condiciones o procesos para llevar el evangelio, llevar sanidad, llevar la palabra del reino a esas gentes a través a veces de la aflicción. No es siempre, pero a veces es necesario padecer por Cristo. Entonces ya vimos, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo que ¿qué? Por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Vamos al versículo 10, por favor. Al 10. Sí, nada más, recuerden que es la misma historia, nada más para no leerla toda. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Qué hizo este profeta? ¿Qué hace un profeta? ¿Alguien sabe qué es un profeta? Alguien que un profeta es alguien que te anuncia aquello que está por venir. ¿Sí? Recuerde que Dios es creador. Dios es creador. Nosotros somos creativos, pero Satanás es imitador. Dios creó los árboles, ¿sí o no? Él lo creó, los árboles. Y nosotros de los árboles creamos púlpitos, creamos barcos, creamos muebles. Entonces Dios es creador y nosotros creativos. Nosotros somos creativos, pero Satanás es imitador. Así que si Dios tiene profetas, ¿sí? Tiene profetas. ¿Y qué le dije que era un profeta? ¿Qué es un profeta? Alguien que anuncia lo por venir, ¿cierto? Entonces, si Dios tiene profetas, Satanás ¿qué tiene? Adivinos. Va a ver que Satanás, que es imitador, va a poner adivinos. Por eso nosotros no debemos de consultar adivinos, ni agoreros, ni astrólogos. Así lo dice la Escritura. Porque eso viene de parte de la línea de Satanás. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto: dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿Ya le habían avisado esto los discípulos? Sí, ¿no? No vayas a Jerusalén. Y el mismo profeta está diciendo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Siguiente, por favor. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy, di conmigo, yo estoy, una vez más, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow.
¿Cómo se llama el tema? Padecer por Cristo. Nadie quiere sufrir. De hecho hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir, ¿no? Y te ponen un Dios cómodo donde Él te va a dar todo. Todos queremos eso. Todos queremos la comodidad. Ay, ¿cuántos no queremos adelgazar viendo la tele y comiendo palomitas? ¿No? ¿Cuántos no queremos tener buena salud y seguir alimentándonos así con taquitos, garnacha y decir, no, yo quiero estar sano? Queremos lo fácil. Hoy está hasta fácil también. Ya nada más ponemos a nuestro predicador favorito y para qué venir desde tan lejos y ahí lo podemos ver. Queremos lo fácil, nos gusta lo fácil. No queremos padecer, pero es necesario. Los que fuimos llamados en Cristo es necesario padecer por Cristo. Este hombre Pablo, en su convicción, no solamente era que lo iban a atar, sino estaba dispuesto incluso a morir por él. ¿Se acuerdan que les dije que para ganar hay que qué? Para ganar hay que perder. Para vivir hay que morir. Y para recibir hay que dar. Es un mundo al revés. Es un mundo al revés. Vivir en Cristo es el mundo al revés. De verdad, vivir en Cristo es todo al revés. A veces parece que vas perdiendo. A veces parece que todo está mal. Hay momentos en la vida donde dices, todo está mal. Y a eso le llamamos malo, ¿no? Y a veces que todo te sale bien, decimos, voy ganando, estoy bien. Vamos a verlo así. Y se los decía el domingo. Muchos de nosotros llegamos a Cristo no por buenos, sino por malos. No porque nos iba bien, sino porque nos estaba empezando a ir mal. Muchos llegamos por una enfermedad y que en el momento hasta renegamos de eso. Pero eso nos ayudó a acercarnos al Dios Todopoderoso. Muchos después de una quiebra, después de perderlo todo, empezaron a valorar lo más hermoso que vimos. No sé ustedes, pero hay momentos donde pierdes todo, pero pierdes todo aquello que solamente está de más. Pierdes todo aquello que solamente está cuando todo está bien. Porque ¿quiénes son los que se quedan cuando todo está mal? Los que realmente te aman, los que realmente están contigo, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Y entonces te das cuenta que a veces es necesario esa poda para saber que los que están ahí son los necesarios. Porque a veces hay mucha multitud, pero entre la multitud hay pocas personas. Y a veces Dios tiene que hacer esa poda. ¿Sabe quién quedó en la crucifixión de Cristo? ¿Sabes cuánta gente le seguía a Jesucristo? Venían cientos y miles a buscarlo porque lo sanaban. Y Jesús dijo esto: ustedes nada más me siguen por la comida y por los milagros. Cuando estaba siendo crucificado, esos mismos que lo sanaron, que tomaron de parte de Dios, eran los mismos que gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Eran los mismos. Y solamente estaba María, que era su madre, María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juan, el discípulo amado. Ni sus 12 discípulos. En esos momentos solamente las personas que realmente amaban a Cristo. Y a veces entonces es necesario. Y muchas veces Dios permite esas cosas. Lo permitió con Pedro. Pedro le dijo esto: no, Señor, yo contigo hasta el fin del mundo, yo daría mi vida por ti. Y le dice Pedro: ciertamente te digo que hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, Señor, yo doy mi vida por ti. Y cuando cantó el gallo, lo negó 3 veces. Le decían: tú hablas con... No, yo ni lo conozco. Dice, los estudiosos dicen que hasta palabras obscenas dijo Pedro de Jesús, con tal que no lo... Por eso cuando resucita Cristo, porque Cristo resucitó. ¿Cuántos saben que Cristo resucitó? Jesucristo resucitó. Se aparece nuevamente
estuvo Jesús 40 días, después de resucitado en la tierra, 40 días. Y dentro de esos 40 días, Pedro se sentía tan mal que vuelve a ir al lugar de donde Dios lo encontró, donde Cristo lo encontró, que era pescando. Acuérdense que Pedro era pescador. Vuelve a ir a ese mismo lugar. ¿Y qué creen que estaba haciendo Pedro? Pescando. Bueno, y no Pedro, le llamaba Simón, porque Simón es Pedro, pero bueno, esa es otra historia. Y ahí lo confronta. Está pescando, viene Jesús. Acuérdense que con un cuerpo glorificado. Ya no vino Jesús, el hombre total en carne, sino ya había sido glorificado, porque podía traspasar incluso paredes, dice la Escritura. Después de la resurrección vino en un cuerpo glorificado, con la misma figura de Cristo, el terrenal, o Jesús el terrenal, pero con un cuerpo glorificado, porque incluso atravesaba paredes, dice, como fantasma, pero con las marcas. Y estando ahí, los discípulos lo vieron desde lejos. Y cuando Pedro lo vio y lo alcanzó a comprender que era Jesús, dice que se echó al mar, de esas veces que te da gusto y lo ve. Y se echa al mar y lo abraza. Y lo primero que le pregunta a Jesús, le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro: tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar, le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la última le dice: Pedro, ¿me amas? Dice: tú lo sabes todo. Él sabe quién realmente le ama, quién realmente está dispuesto a padecer. Porque muchos podemos decir Señor, Señor, ¿se acuerdan? Y muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre sané enfermos. Y le voy a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, yo a ti no te conozco. Le dije que para recibir hay que dar. Y a veces Dios nos encomienda cosas, nos permite estar en lugares donde tenemos que padecer, donde tenemos que sufrir por un poco de tiempo para que su nombre sea exaltado. Pero después de eso que les dije hace rato, llega la bendición, ¿no? Y llega una bendición tan maravillosa que Dios provee de todo lo que necesitas. De todo lo que necesitas. Dios provee de todo. Y no solamente se encarga de ti, sino de los tuyos. Porque Dios es así. Dios da hasta que sobra y abunda. Pero debemos de estar dispuestos a padecer. Y Pablo lo estaba. Fíjate cómo dijo. Por favor, ¿me ayudas, hija? Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Síguele, por favor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aleluya. Por favor, continúale. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Entonces, con toda convicción, con todo deseo, él subió a su destino. Él llegó a Jerusalén. Y si usted sigue leyendo la historia, ya solamente quedan dos versículos más, usted va a ver lo grandioso que Dios le tenía preparado, porque entonces llega a Roma y se presenta con los alguaciles porque lo habían acusado de algo injusto. No había nada que le pudieran acusar, pero todo eso era un propósito y un plan para que el nombre de Dios se fuera exaltado. Entonces, si usted y yo no sabemos que es necesario padecer por un poco de tiempo, cuando vengan estas aflicciones, estas situaciones que a veces no comprendemos, en vez de decir, porque muchas veces decimos ¿por qué?, debemos de decir ¿para qué? Una vez más, en vez de decir ¿por qué?,
¿por qué a mí, Señor? ¿Le ha pasado? ¿Le ha tocado así? ¿Por qué a mí? Y empezamos a enumerar nuestras cosas buenas, ¿no? No, Señor, pues si yo, mira, hice esto, aquello. Y un día también estaba así medio enojado conmigo. ¿Pero por qué, Señor? Y después que me acuerdo, digo, no, sí, Señor, todavía te quedo debiendo. Pero no me habían explicado esto. Yo pensé que me lo merecía. Porque hay veces que ya cuando pasamos ese tiempo de dolor, decimos, sí, es que me lo merezco. Es que me merezco esto, porque hice esto. Pensamos que nuestro Dios nos castiga. No, Dios te escogió. Escucha bien, Dios te escogió para algo más glorioso de lo que tú piensas. Pero es un poco de tiempo. Mire, yo quiero que vuelva a leer esto. Hija, regrésame a donde llegaron a la isla de Malta, por favor. Es en el Hechos 9:1. Sí, Hechos 28:1, 27, a donde dice: entonces ya salvo supimos que la isla de Malta y los naturales los trataron con no poca humanidad. ¿Sí? ¿Es esa? Ajá, sí, 28:1. A ver, vamos a leer. Fíjese, vamos a leer esta historia. Es el mismo Pablo, el que estaba dispuesto a padecer por Cristo, el que estaba dispuesto a que sea atado, incluso hasta morir. Fíjese, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Les voy a platicar un poquito. Naufragaron, su barco se destruyó, venía prisionero Pablo, los querían matar a los prisioneros, pero dijeron no, por causa de Pablo no los mataron. A veces por causa de ti, todos los que vienen alrededor tuyo serán salvos. Por eso a veces no vemos la magnitud de la bendición que portamos, pero portamos la bendición de Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, no solamente somos bendecidos nosotros, sino los que están con nosotros. ¿Quiere leerlo? Porque a lo mejor piensa que yo le estoy inventando. Si le subes o lo regresas al capítulo 27, donde dice que los querían matar, pero no los mataron por causa de Pablo. Fíjate, en el 27, hija. Sí, creo que es el 27. No, es 27 casi al terminar. Cuando sí, dice el 42, hija, 27:42. Fíjense, para no leer toda la historia, nada más se la estoy recordando, ya lo habíamos leído. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. El 43. Pero el centurión, queriendo salvar ¿a quién? A Pablo, les impidió este intento. ¿A quién quería salvar? Pero Pablo era preso, y por causa de Pablo no mataron a los demás, y por causa de Pablo llegaron a esta isla. ¿Cómo se llamaba? Malta. Ahora sí, avánzale por favor, hija, al capítulo 28. Vamos a leer el 3. Ponga atención, está bueno, está mejor que la novela que hoy dejaste de ver. La palabra es más maravillosa, nada más que a veces no la leemos con imaginación. A veces leemos por leer y hasta nos da sueño. Te empieza a poseer el espíritu de sueño. Muchos dicen: no, pastor, yo cuando no tengo sueño agarro la Biblia. ¿Para qué? ¿Para informarte? No, para leer. Dice: me da un buen de sueño. Jesús bendito. Y agarras el teléfono y se te va el sueño. Entonces, habiendo regocijado Pablo algunas ramas, recogido Pablo acuérdense que hacía frío y estaba lloviendo. Después del naufragio estaba lloviendo y hacía frío, por eso hicieron una fogata. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, no era la suegra, era una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero el sacudiéndose la víbora es lo que tenemos que hacer a veces. Recuerde que la víbora representa a Satanás, y a veces llega así por sorpresa el ataque, pero usted recuerde que solamente tiene que sacudirse eso y seguir adelante, porque Dios está con usted. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Siguiente, por favor. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Wow. Cuando te ven a ti, van a saber que no solamente eres tú, sino es Cristo en ti, y que representas un reino. Y aunque la víbora te quiera lastimar, o aunque la víbora te quiera hacer daño, o en este caso Satanás te quiera hacer daño, por mucho que te pique, no tiene ya efecto su mordida. En ti ya no tiene efecto el pecado, porque fuiste redimido por la sangre de Cristo. En aquellos lugares había propiedades de hombre principal de la isla, llamado Publio. O sea, el mero mero de la isla, ¿quién era? Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Qué casualidad. Tenía que llegar a la casa de Publio, porque ¿qué había ahí? Un enfermo. A veces Dios te permite pasar todas estas cosas y te viene una tras otra, pero ¿qué dijimos que vamos a decir? ¿Por qué o para qué? ¿Para qué? Y entonces, fíjate lo que pasó. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de difteria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, ¿qué tengo que hacer primero? Orar. Lo primero es orar, aunque no nos guste, pero lo primero es orar, porque nosotros nos podemos equivocar. Después de orar hay que actuar, amén, porque la oración debe de venir con acción. Dice: y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Qué hizo? Le puso las manos y le sanó. Por los que no saben esto, capítulo 28, Mateo 28, por favor, versículo 16 y 17. No, perdón, Marcos, sí, cierto, Marcos. Y a los que creen en mi nombre, les dio potestad de echar fuera demonios. Marcos 16, 17 y 18. Gracias. Perdón, me equivoqué, es el otro evangelio. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen, a los que creen. A los incrédulos no. No, si no tienes fe en Cristo, no en ti, en Cristo, ni pongas manos, ni eche fuera demonios, porque le van a dar una arrastrada. Ahorita les voy a leer una historia. Digo que la Biblia está bien padre, porque llegan unos cazafantasmas. Bueno, en ese tiempo se les llamaba exorcistas. Llegan unos exorcistas a querer echar fuera unos demonios, y lo quieren hacer en nombre de Jesús. ¿Y qué creen que le pasó? No, les dio una pero sabrosa. Y dice: a Pablo conocemos y a Jesús lo conocemos, pero a ti no te conocemos. Y le pegaron, pero feo. Dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿En quién? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. ¿Qué le pasó a Pablo? Le tomó una serpiente, le picó y no murió. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Di conmigo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué hizo Pablo? Sobre el papá de Publio, puso sus manos. Bueno, primero oró, luego puso las manos y sanó. ¿Era necesario que estuviera él ahí?
¿A cuántos salvó? Salvó a los presos, ¿no? Porque los iban a matar, porque iban a naufragar, y dice, no, para que estos no se escapen, vamos a matarlos. No los mataron por causa de Pablo. Luego llegaron a esta isla llamada Malta, y ahí se encontró a este hombre. Regresamos, por favor. A este hombre, impuso las manos y le sanó. Pero fíjense, después de ahí vino una fama sobre Pablo. ¿Qué pasó? El versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Wow. O sea que a veces Dios te pasa por circunstancias difíciles porque vas a ser bendición para otros. A veces nuestro testimonio va a ayudar a otros a ser sanos. A veces nuestra vida, que debemos de estar dispuestos, ¿cómo debemos estar? Dispuestos a padecer por Él para bendición de muchos más, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Wow. Y aquí viene la bendición, porque a veces queremos la bendición sin querer padecer por Él. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué hace Dios? Nos da lo necesario, nos da todo lo necesario. Después de que queda sin nada, porque ¿cómo llegaron después de zarpar? Ya todo destruido, ¿no? A punto de morir. Después de que queda sin nada, Dios te da todo lo necesario. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque Él nunca se va a quedar con nada. Él nunca se va a quedar con nada. Él siempre te va a dar todo lo necesario. Pero la pregunta hoy es, ¿estás dispuesto a padecer por Cristo? ¿Estás dispuesto a padecer por Cristo o solamente quieres la bendición? Fíjese, hubo 10 leprosos que vinieron delante del Padre, delante de Cristo, perdón, de Jesús. Y Jesús les dio una orden. Les dijo, vayan y hagan conforme al rito, porque tenían que llevar una ofrenda. Y mientras iban a pagar su ofrenda, los 10 fueron sanados. Los 10 fueron sanados. Nadie quedó con lepra, pero solo uno regresó. A veces así Dios nos sana, pero a veces pocos son los que regresan. ¿Quieres la vida fácil? ¿Quieres que todo se te dé sin padecer? No va a ser así. En Cristo no es así. Te tengo una mala noticia. Te mintieron. Si te dijeron que con Cristo, híjole, no, por un momento es necesario padecer, por un momento, pero posteriormente la bendición viene hasta que sobre y abunda. Póngase de pie, por favor. Déjeme orar con usted. Quiero orar. Quiero pedirle a Dios. Mira, te soy honesto. Hoy martes sabemos que casi no recibimos mucha gente, porque muchos vienen de trabajar, otros del trabajo, pero dentro del Espíritu sabíamos que venía alguien nuevo, porque así oramos. No porque yo supiera que ibas a venir, pero Dios sí sabía que ibas a venir, porque Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre y aún desde antes de la fundación de este mundo. Nos conoce porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Y como veíamos a este personaje llamado Pablo, quizá usted no sabe mucho de este personaje y vamos a tener que dar un poquito de referencia para que usted sepa quién era este que padeció. Porque este hombre, Pablo, antes llamado Saulo, ¿sabe qué hacía? Perseguía a los cristianos, se burlaba de ellos. Ponme el libro de Hechos capítulo 9, mija, por favor. Él no andaba buscando a Dios, de hecho estaba en contra de los cristianos. ¿Le suena parecido? Y te tengo una palabra para ti esta noche, porque ya vimos que si hay profetas, ¿verdad?
no son los que te endulzan el oído. Sí, en Cristo vas a padecer, pero tu testimonio y tu vida ayudará a otros y bendecirá a otros. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, lo voy a leer rápido, es una historia, escúchela bien, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de un Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Otra vez la imposición de las manos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿De quién? De Saulo. ¿Qué oía? ¿Buenas cosas? Dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Qué hacía entonces Saulo? Males contra la iglesia. Entonces Ananías, y aún aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para reprender a todos los que invocan tu nombre. Acuérdense, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Hace rato que él tenía que regresar a Jerusalén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué iba a pasar con Saulo? Iba a padecer. La pregunta es: ¿Saulo quería servir a Jesús, a Cristo? No. ¿Lo andaba buscando? ¿Quería ser cristiano, por así decirlo? No. Pero ¿quién ya lo tenía escogido? Cristo Jesús ya lo tenía escogido. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace Dios. Quizá tú no le estabas buscando. Quizá tú no tenías ni por aquí el servir a Dios, pero Dios sí. Dios sí dice que tú eres un instrumento útil para su reino. Y así como Saulo, que después fue Pablo, porque tenemos un antes y un después. Hay un antes y un después, y todos conocían a Saulo, pero solamente Cristo conocía a Pablo. Y así nosotros tenemos un antes, que nos conocieron como éramos antes, pero hoy en Cristo somos nuevas criaturas. Y te digo algo: así como Saulo fue escogido, así tú también, para hacer su voluntad. Y vemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Pero en medio de esa voluntad hay procesos que tenemos que pasar para hacer bendición para otros. Hay sufrimientos que tenemos que pasar para hacer bendición para otros. Es necesario por un poco de tiempo. Solamente es por un poco de tiempo. Así que una vez sabiendo esto, ¿quién puede decir estoy dispuesto? Ya no les estamos diciendo como, no, mira, con él te va a ir bien y todo. Sí te va a ir bien, pero antes de esa gran bendición, antes de que él supla todas tus necesidades, es necesario que padezcas un poco por él. Así que no lo tomen a la ligera. Yo quiero invitarles que si están conscientes de esto, así como el apóstol Pablo dijo, yo estoy dispuesto. Y no tengas temor, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esto fue una breve reseña de la vida de Pablo, pero te voy a decir que Pablo se lee aún después de muerto, su nombre aún resuena por la eternidad, porque el reino de Dios es de los valientes y solamente los valientes lo arrebatan. En el reino de Dios, fíjense, ¿qué no hay en el reino de Dios? Teros, borrachos, todo lo que éramos antes, ya, así. Nada de eso hay, porque en Cristo hay nuevas criaturas. ¿Y sabe qué no hay? Cobardes. Los cobardes no heredan, porque el reino de Dios es para valientes. Esto es para valientes. Esto es para aquellos que deciden decir sí y amén, como les dije, a morir para vivir. Esto es para valientes, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay una selección de entre muchos, y esos solamente son aquellos que están dispuestos. Yo te pregunto entonces, cierra tus ojos por un momento, por favor, que lo medites después de todo lo que acabas de oír, aún y con lo que acabas de ver, que aquellos que somos escogidos por Él, tenemos que padecer por Él. ¿Todavía sí estás dispuesto? Todavía sí estás dispuesto, porque a veces solamente nos dicen, mira, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y todo te va a ir bien. Es verdad, Dios nos alinea en su voluntad y todo opera para bien, porque la palabra de Dios dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien, pero todo eso, todo nos ayuda para bien, es aún las cosas que en el momento digo, oye, pero no me dijeron que en este proceso iba a pasar esto, pero eso también va a operar para bien. Eso también va a operar para bien. Eso que parece en este momento malo está operando para bien. Eso que aconteció, que en un momento pensaste que ibas a perder tu matrimonio, operó para bien, porque entonces te diste cuenta que la realidad que estabas viviendo solamente eran fantasías, era un amor fingido, porque aún hoy, después de todo lo malo, decides quedarte con esa persona para seguir adelante, pese a lo que hemos vivido, porque sabemos que eso nos ayudó para mejorar nuestra relación. Así es con Dios, nosotros somos uno con Él, y pese a que vivimos cosas difíciles, las cosas van a operar para ver con más claridad su amor, su poder y su gobierno sobre todo esto. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, Señor. Padre, que seamos entendidos en esto que hoy nos estás dando, que podamos entender, Señor, que tú eres el Dios soberano, Señor, que tú pones reyes y quitas reyes. Tu palabra dice que tú empobreces o enriqueces. Eres tú, Señor. Es por ti y para ti, Dios Todopoderoso. Y quizá en un momento estamos pasando por algo difícil, pero tú tienes algo glorioso para nosotros. Gracias, Dios, porque hoy en este entendimiento podemos decidir, y yo decido, Señor,
y sigo diciendo sí y amén a tu llamado. Estoy dispuesto, Señor, a padecer por causa de tu nombre. Estoy dispuesto a continuar y a seguir llevando, Señor, el evangelio a todo lugar. Pero asimismo, mi amado hermano y hermana, te invito a que si en este momento, después de lo que has escuchado, después de lo que compromiso, venga, porque Él está contigo. Es su vara y su callada lo que nos infunden aliento, porque Él es nuestro pastor. Y como Él es nuestro pastor, nada nos falta. Él sabe de qué tenemos necesidad. Es necesario a veces estos procesos para que su nombre sea glorificado. Así que una vez entendidos esto, con nuestra mano levantada, le decimos sí, amén a lo que tienes para nosotros. Sí, amén, Padre, porque me has dado, Señor, un espíritu no de cobardía, sino de poder. Has puesto en mí un espíritu de dominio propio, Señor. Has puesto en mí un espíritu de valentía, y sé que todo lo puedo contigo. Sé que todo lo puedo contigo, Señor. Que aquello que sentía que no iba a poder, aquello que en algún momento tenía miedo de pasar, hoy lo estoy pasando, y lo estoy pasando porque tú estás conmigo. Dice la palabra que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte no temeremos. ¿Y sabe por qué? Porque Él está con nosotros. Aun cuando pasamos por ese valle de la muerte, Él ha estado ahí y estará con nosotros. Aleluya, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos, por saber, Señor, que lo que tienes son planes de bien y no de mal, y que aún aquello que pareciera malo siempre va a operar a nuestro favor, siempre va a operar para bendición de otros, y que los que estén a tu alrededor y los que estén contigo serán bendecidos, porque Dios está contigo. Amén. Aleluya. Son bendecidos. Pues despedimos la transmisión. Esperemos que hayan recibido esta palabra y que podamos en esta noche también decirle al Señor con claridad: heme aquí, Señor, envíame a mí. Son bendecidos. Nos estamos viendo la próxima transmisión. Que tengan una bonita noche. Descansen.